Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya vamos a estar cubriendo lo que pasó entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich frente a la justicia por tema vacunas. Y también cómo sigue el tema del pago de la multa del presidente de 1.600.000 pesos como multa por la fiesta en Olivos y de esa manera cerrar la causa penal. También vamos a estar contando todo lo que hay que saber con el censo de mañana. Muy importante respecto a qué pasa si uno no está con las multas, qué pasa con el cuestionario, hasta cuándo se puede completar digitalmente, quiénes lo completaron y quiénes no, y si hay alguna forma de saber si vienen a la mañana o a la tarde los encuestadores del censo nacional. ¿Esto era hace un ratito? Esto era hace instantes. Bueno, vamos a arrancar el programa. Ahora vamos a cubrir lo que estábamos diciendo de Bullrich y Alberto Fernández. La discusión hoy entre los economistas es si con una inflación del 70% anual la economía en algún momento pega la vuelta y se frena o no. Si hay posibilidades de mantener al menos un ritmo de crecimiento, de recuperación económica después de la recuperación del año pasado. La semana pasada, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, hizo una reunión con economistas afines que se referencian hace tiempo con el líder del Frente Renovador. Y trascendió la reunión, muchos interpretaban, bueno, ahí está parte del equipo de recambio, eventualmente de Martín Guzmán, si en algún momento Cristina da el ok para desplazar al ministro de Economía. Lo que no trascendió mucho es qué piensan los economistas que estuvieron con Sergio Massa y que eventualmente pueden en algún momento, si Alberto Fernández toma la decisión de reemplazar al ministro de Economía, ocupar un lugar importante en el área. Y fundamentalmente, ¿qué piensa en este momento Martín Redrado? Estuvieron también Miguel Perano, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, alguien que tiene muy buena relación con Martín Redrado, y Martín Rapetti, que es un economista que hoy trabaja en una consultora privada junto a Diego Bossio y otros economistas, que viene en los últimos tiempos haciendo consultoría privada. También estuvo Marcos Labaña, el titular del INDEC, pero el tema es qué piensan fundamentalmente estos economistas de la dinámica económica. Y lo que piensan es que la economía este año, si no ocurre un accidente cambiario, va a tener igualmente 70% de inflación y que muy probablemente la economía pegue un frenazo en los próximos meses. Y atención que ese escenario le pone mucha tensión a todo el escenario político. Ahora vamos a estar dialogando con un economista que es CEO de Syngenta, de una empresa internacional del sector agroindustrial, que tiene una visión distinta a la que yo estoy desplegando. Pero atención que los economistas que estuvieron la semana pasada con Sergio Massa son economistas que están viendo un escenario muy complejo desde el punto de vista de la dinámica este año, con el 70% de inflación e inexorablemente un freno, una recaída importante de la economía. Ya está Flor Halfon y ahora le vamos a preguntar a Flor qué va a pasar mañana con el censo, toda la información respecto al censo. Flor, tenés, básicamente, ¿qué hay que hacer mañana, que es feriado nacional? Tengan en cuenta que aunque ya hayan llenado el censo virtual, no se termina uno de censar hasta que no llega el censista, hasta que no le damos ese código de verificación al censista. Así que todavía no terminó. Bueno, quiero mostrar esto. Ahí está Antonio Aracre. A mí me gusta, y suelo decirlo, este es un programa en el cual no ratificamos permanentemente lo que pensamos, sino buscamos distintas miradas. Yo vengo advirtiendo que hay un escenario muy complejo este año y fundamentalmente
no por esto que dicen estos economistas, que insisto, fueron consultados la semana pasada por Sergio Massa, con Martín Redrado a la cabeza, 70% de inflación y una economía que este año crece 2%, entre comillas, pero significa un fuerte frenazo en la segunda parte del año. Pues nosotros contamos varias veces que esta economía, si se mantuviera estancada en el nivel de diciembre del año pasado, igual crecería 4% o 5%, lo que se llama el arrastre estadístico. Cuando algunos economistas como Redrado dicen que este año punta a punta la economía va a crecer solo 2%, están previendo una recesión, una caída del nivel de actividad en la segunda parte del año. Y mucho más Martín Rapetti, que está diciendo que solo se va a crecer este año 1%. Es decir, están previendo que la inflación va a terminar de matar la recuperación económica. Y la discusión es si pueden convivir una recuperación económica con estos niveles de inflación. La otra discusión, y avancemos por favor con las placas, es que están en riesgo, atención, el acuerdo con el fondo, es decir, las metas del acuerdo con el fondo. Por eso empieza a moverse el banco de economistas, Cristina apuntándole directamente a Guzmán, Massa en silencio respecto del ministro de Economía, se ha mostrado institucionalmente mucho más responsable Sergio Massa, pero convocando a economistas para saber distintas opiniones de cómo está funcionando en este momento la economía y qué está haciendo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Nosotros venimos contando, ojo que esta dinámica inflacionaria de la inflación en los últimos 5 meses, desde noviembre a abril, corriendo al 5% mensual, eso es una tasa anualizada de 80% de inflación. Y la inflación de alimentos, desde noviembre a abril, 5 meses, corriendo al 6% mensual, eso es una tasa anualizada de inflación del 100%. Es cierto que hubo a partir de marzo el shock externo de alimentos y de energía de Ucrania, pero ojo que esta economía viene con una dinámica muy, muy compleja. Y se le agrega, lo que todos están viendo, que no hay más anclas en esta economía para tratar de sujetar la inflación. Que el dólar oficial, que en abril fue al 4% mensual, este mes sigue ese ritmo y tal vez se acelere un poquito más la suba del tipo de cambio oficial para que el Banco Central pueda acumular reservas en el Banco Central, que la suba de tarifas públicas, pese a la resistencia del kirchnerismo, es inexorable dentro del acuerdo con el fondo, y eso es lo que cree también el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se prepara el aumento para junio de luz y gas, que los combustibles vienen corriendo por arriba de la inflación, 33-40% en el año, en los primeros 4 o 5 meses del año. Y la pregunta es qué va a pasar con salarios, jubilaciones, planes sociales, es decir, con todos los ingresos fijos. Y la respuesta obvia es que van a quedar atrás de la inflación. Y si eso ocurre, obviamente el consumo, que ya estamos viendo, se va a desacelerar fuertemente. Nosotros venimos contando que en la macro, lo que están previendo los economistas que ven la dinámica inflacionaria y de ingresos o de suba de la tasa de interés forzada también por esta inflación muy elevada, es una desaceleración del nivel de actividad. Sin embargo, hay como dos sociedades. Hay una sociedad que está ajustando en todo, que está cayendo el consumo de carne, el consumo de lácteos, el consumo de pollo, de huevo, y se está volcando a harinas, fideos, a los alimentos más básicos en esa sustitución, pese a que ahí también aumentaron fuerte los precios. Hay otra sociedad, mitad de la pirámide social para arriba, que sigue sosteniendo consumos en sectores que van desde bienes durables, autos, espectáculos, todo el tema del turismo, y eso tiene que ver también con que hay muchos sectores que están quemando los pesos, digamos. Como tienen poca capacidad de ahorro, prefieren eso gastarlo y motorizar el consumo en distintos sectores. Después de 2 años también de pandemia y de consumo reprimido. El ejemplo más típico fue el récord de ventas y de público en la Feria del Libro que terminó ayer. Nunca había habido una Feria del Libro con tanto público y tanto movimiento
editorial. Y la respuesta es, bueno, hubo 2 años que no hubo feria del libro y hay sectores medios que si tienen algunos pesitos los invierten ahí. En este contexto, muchos se preguntan si no puede haber un sacudón grande para el ministro de Economía y mucho más importante que el ministro para la economía en este segundo trimestre si no se cumplen las metas con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que todos están viendo muy de cerca es qué pasa con la acumulación de reservas en el Banco Central. Y el Banco Central hasta el lunes, hasta ayer, 16 de mayo, dato informal, porque los datos oficiales vienen con 2 o 3 días de retraso, está acumulando unos 760 millones de dólares en sus reservas en lo que va del año. Ya estamos en 4 meses y medio del año. El año pasado, en esta época, había acumulado 5.700 millones de dólares y es una primera señal de alerta. El Banco Central, para cumplir la meta con el FMI, hasta junio inclusive, tiene que acumular 2.600 millones de dólares. Es decir, que le faltan 2.000 millones de dólares a las reservas que tiene que comprar urgentemente en lo que queda de mayo y en junio. Primera meta que va a ver con lupa el FMI y que obviamente más allá de la meta con el FMI es fundamental para reconstituir mínimamente la confianza. Porque si después de julio el Banco Central no tiene reservas genuinas acumuladas en estos meses, obviamente las expectativas de devaluación y de brecha cambiaria se disparan. La segunda meta es lo que está pasando con la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro. Esa emisión monetaria está a mayo en 380.000 millones de pesos. En mayo, sobre todo, hubo 2 partidas de asistencia del Banco Central al Tesoro y está en 380.000 millones de pesos. La meta a junio está en 440.000 millones de pesos. Es decir, el Banco Central ya casi no tiene margen para asistir al Tesoro en lo que resta de mayo y junio. Obviamente, siempre dijimos, esta meta es la más restrictiva de todas, es el chaleco de fuerza que le puso el FMI al Banco Central. Era una meta muy difícil de cumplir, porque para todo el año se podían emitir solamente 700.000 millones de pesos, 1% del PBI, cuando el año pasado el Banco Central asistió al Tesoro en 4% del PBI. Bueno, lo más probable es que ya en junio esta meta esté desviada, es decir, que el Banco Central sobrepase la meta y suene la segunda alarma en el acuerdo con el FMI. Atención con este punto porque es todo encadenado y básicamente cualquier desvío o desbande de expectativas se va a reflejar en una mayor brecha cambiaria, es decir, dólares alternativos que presionan hacia arriba y una inflación que no baja y se acelera. Bueno, todos esos factores son los que pueden impactar en el nivel de actividad en los próximos meses y por eso la pregunta, ¿no? Si hay en los próximos meses, además de un escenario de inflación muy elevada, una economía que empieza a desacelerarse y ese sería el peor de los escenarios. El otro punto, y está viendo Antonio Aracre muy atentamente para rebatirme en un ratito, el otro punto es que el gobierno necesita financiar sus cuentas, y por eso digo ojo junio, porque si te consumiste casi toda la meta de emisión monetaria, en junio tenés que pagar medio aguinaldo, es decir, empieza la parte, la temporada alta del gasto público, que es desde junio hacia diciembre. La primera parte siempre hay menos gastos, menos cuentas que tiene que pagar el sector público. La clave es cuánto va a poder conseguir de financiamiento el Tesoro emitiendo deuda en pesos. Porque cuanto más deuda en pesos consiga, menos va a tener que emitir el Banco Central para financiar al gobierno nacional, al Tesoro Nacional. Bueno, fíjense lo que son los vencimientos de deuda en pesos de acá a fin de año. De acá a fin de año vencen 3,7 billones de pesos de deuda. Y lo que tiene que hacer Martín Guzmán no solamente es refinanciar esta deuda que vence, sino que conseguir financiamiento adicional sobre ese vencimiento de deuda. Si no lo logra, todo esto va a la brecha cambiaria, dispara los dólares alternativos y acelera todavía más la inflación. Entonces es un escenario muy pero muy desafiante
y que requiere mucha confianza en la política económica, no solamente en el cumplimiento de las metas, sino es un movimiento simultáneo en que se acumulan reservas en el Banco Central, en que el ministro de Economía esté empoderado, en que haya un panorama de convergencia descendente de la inflación en algún momento, mientras vas soltando las anclas que tenías hasta ahora, el ayudín artificial que no podés usar más, el tipo de cambio oficial, los precios de los combustibles, las tarifas públicas, todo eso tiene que ir acomodándose, pero al mismo tiempo vos tenés que lograr que la inflación vaya descendiendo, que se acumulen dólares en el Banco Central, todo un escenario muy complejo, que evidentemente los economistas que están en el banco de recambio de Martín Guzmán no están viendo para los próximos meses. El último punto que quería mostrarles es el escenario tasa de interés, inflación dólar. El Banco Central, presionado por el FMI, pero más allá de que no estuviera el FMI, está presionado por la realidad, empieza a subir cada vez más la tasa de interés para tratar de que los ahorristas se queden en los bancos en plazos fijos y no vayan a correr al dólar blue o al dólar libre en blanco. Lo mismo hace el Tesoro con la tasa de interés de los bonos que emite. Si no sube la tasa de interés para que lo financien, bueno, les da bonos ajustados por inflación, más tasa de interés, les acorta los plazos, pero en algún momento, si no logra refinanciar y conseguir más financiamiento, todo eso va a la brecha cambiaria y dispara adicionalmente la inflación. Bueno, esta carrera ya la conocimos. Es decir, esta carrera donde vos no anclás en algún momento las expectativas y lográs que pegue la vuelta a la tasa de inflación y se desacelere, con una economía que se mantiene en recuperación, termina mal. Porque termina en un círculo vicioso, sobre todo porque esa tasa de interés que está subiendo para remunerar más a los depositantes para que no corran al dólar, inmediatamente pega en el crédito. Hemos contado que las tasas de interés para refinanciación de tarjeta de crédito, para el que paga el resumen de la tarjeta de crédito mensualmente, no paga la totalidad del resumen, están ya en el costo financiero total arriba del 80% y son las tasas más baratas que hay. Todo el resto de las tasas están arriba del 80%, tanto para particulares como para empresas. Pero además, el propio Banco Central tiene una cuenta enorme de intereses del LELIQs y pases, lo que se llaman los pasivos remunerados del Banco Central. Hay un stock, la placa siguiente, de 5 billones de pesos de LELIQs en el Banco Central, por los cuales tienen que pagar una tasa de interés a los bancos para que los bancos se den vuelta y le paguen una tasa de interés más atractiva a los ahorristas para que los ahorristas no corran al dólar. Y esa cuenta de intereses de las LELIQs, cada vez que sube la tasa de reinferencia porque se dispara la inflación, se hace cada vez más grande. Y eso genera que el Banco Central todos los meses tenga que pagar una cuenta cada vez mayor de intereses de la LELIQ. Gran parte los bancos se dan vuelta y le pagan a los depositantes para que a su vez no corran al dólar. Bueno, todo eso genera que si en algún momento vos no generás confianza para seguir una trayectoria convergente de descenso de la inflación y de mejora de las expectativas, bueno, en algún momento haya tanto dólar dando vuelta y tan pocos dólares en el Banco Central que todo se pueda complicar, es decir, que la economía pase a un régimen inflacionario más alto o mucho más inestable del que está actualmente. Está Antonio Aracre, gracias por venir, Antonio, y vamos conectando un poquito a todo lo que tenemos de la realidad para ver estas dos economías de cómo están funcionando. Y ya nos vamos a meter con el tema político, porque atención, tiene Pablo Vinocur información importante de cómo se está moviendo la oposición. Tiene Carlos González Prieto también información sobre la interna dentro del propio equipo económico con el tema retenciones. Salió con todo, de nuevo, el secretario de Comercio, Feletti, a decir, si no ponen retenciones yo no puedo frenar el aumento de precios de los alimentos, no puedo hacer nada. Así que volví a investir sobre Guzmán con ese tema Roberto Feletti. Tenemos el censo, ahora vamos a contar qué pasa mañana con el censo. Antonio, bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? ¿Vos crees que la economía puede seguir creciendo con 70% de inflación o, como dice Redrado, en algún momento se pega un frenazo y obviamente eso potencia todas las tensiones que existen en esta sociedad? Bueno, de hecho, la economía está creciendo, ¿no? En el primer trimestre te diría que son los datos que se conocen ya a un ritmo mayor al que todos esperábamos. Escuché la semana pasada, tuve reuniones con
con el ministro Culfas y Guzmán y me hablaban de 7-8% de ritmo de crecimiento del primer trimestre. Lo cierto es que tanto el ritmo del año pasado, que fue mayor a un 10, como del primer trimestre, que fue alrededor de un 8, es algo que no se puede sostener, pero no por la inflación o por otros factores macro, sino porque la disponibilidad de dólares que te habilita el crecimiento no sostiene esas tasas. Lamentablemente nuestro superávit comercial hoy en la Argentina da para que podamos crecer tal vez un 2 o un 3%, que sumado al arrastre estadístico, sí que ahí tenemos alguna diferencia, yo creo que es un 3%, el arrastre vos crees que es un poco más alto, pero yo creo que la suma de las dos cosas podemos estar este año en un 5%. Hay una buena noticia que se dice poco, y es que en 3-4 años Argentina puede resolver este problema, con vaca muerta, litio, gas. Se viene una cantidad de exportaciones de una cifra de 20.000, 30.000 millones de dólares, que hace que podamos volver a tasas de crecimiento de 7-8%, que no te digo que te van a resolver el problema de la pobreza en 2 años, pero donde te empieza a dar un horizonte de trabajo para que en 5 años podamos tener otra realidad social. Pero pará, no te vayas al mediano plazo, que en Argentina es el larguísimo plazo, no te vayas ni siquiera al año próximo. A ver, la evaluación que hacen muchos es si el año pasado, con 50% de inflación y una recuperación del 10%, el oficialismo tuvo una paliza electoral, este año, con una inflación que estará rondando entre el 65 y 70%. Yo estoy contando que en los últimos 5 meses la inflación corre al 80%. Y son 5 meses, no es un mes. Y la de alimento está corriendo al 100%. Claramente hay una presión enorme sobre el poder adquisitivo de los salarios y sobre todo sobre la mitad de la pirámide para abajo, digamos, lo que están entre 100.000 pesos de salarios más menos, que están ahí bordeando la línea de pobreza, están ajustando absolutamente en todo. Si se te cae el nivel de actividad, que se te caiga el nivel de actividad, que se te estanque el nivel de actividad, en el arrastre estadístico es que la economía crezca 3% este año, en tu arrastre estadístico. Para mí el arrastre estadístico es 4%, un poco más allá, pero si crece eso es que se estancó la economía. Correcto. Si crece 2%, como dice Redrado, punta a punta, es que la economía pegó una caída, que va a haber sectores donde va a caer, ahora van a ver pero Maxi, las ventas. Se debería destruir, porque si ya el primer trimestre, los primeros 4 meses, está creciendo al 7, el 8, para que en el total año te dé negativo, tiene que haber una caída. Una caída muy fuerte. No se percibe eso. Bueno, vos lo mencionaste, ¿no? La Feria del Libro, salís a los fines de semana al sector gastronómico, es un segmento de la sociedad, por eso. Lo que te pregunto es, ¿vos crees que esta economía puede terminar este año en esta estabilidad, entre comillas, es decir, 70% de inflación, crecimiento que no se apaga, y ver el año que viene cómo ordena las cosas? Yo veo 2 escenarios, sí. Muy atado a lo que se haga con la inflación. Un escenario es que todo este ordenamiento macroeconómico que está intentando el ministro Guzmán por el lado de la contención del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la tasa de interés, que trae un montón de revoltijo interno, digamos, termine teniendo una repercusión positiva en la economía una vez que terminen de corregirse los factores distorsivos más importantes, precios, salarios, porque las paritarias están en este momento discutiéndose, las tarifas que se supone que entre mayo y junio se terminan de ajustar y el dólar que alcance un nivel competitivo. Terminado ese periodo, hay un escenario donde la economía en agosto, en septiembre, empieza a relajarse a tasas de crecimiento mucho más desaceleradas del 3% mensual y... Es decir, vamos a lo concreto. Obviamente que se va a desacelerar la economía, no hay duda. Correcto. Porque es parte del tope a la inflación en el programa con el FMI. Y de la restricción externa. Se te enfría la economía, eso le pone un tope, efectivamente, la caída del poder adquisitivo y en distintos sectores que están perdiendo fuertemente, por ejemplo, los jubilados frente a la inflación, y eso le pone un tope a los precios. Si no ocurre nada extraño, digamos, si no se te dispara la brecha cambiaria. Correcto. O no hay una señal o un shock negativo porque no cumpliste la meta con el fondo y hay, no sé, más discusión política dentro del gobierno. Pero hay otro escenario, que no es este. No es este escenario. Hay otro. ¿Cuál es el otro? El otro es que la inercia indexatoria no se desploma a pesar de todas estas expectativas macroeconómicas favorables, se retroalimenta, se espiraliza
y no logramos ese beneficio positivo a partir de agosto o septiembre de una inflación del 3% mensual. En ese escenario, si me preguntás a mí, yo no tengo absolutamente ninguna información, pero si me preguntás a mí, yo creo que ningún gobierno se puede sostener en un plan económico que sigue espiralizando la inflación. Como no lo logra macroeconómicamente, lo tendrá que lograr un poco más forzadamente, con un andamiaje legal que le permita un congelamiento de todas las variables económicas por 6 meses, un plan de shock o algo por el estilo, que facilite un proceso en el cual esa inercia detestable se corte. Ahora quiero volver con vos con el tema político, porque vos también dijiste, contradiciendo lo que dijo Máximo Kirchner, que toda esta interna política también está entrando en las expectativas y en los precios y en la inflación. Ahora lo vamos a hablar. Están en comunicación Carlos Tarditi, que tiene un supermercado tiene en Berazategui, y Daniel Prieto. Empiezo con vos, Carlos. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bueno, contame qué está pasando con las ventas, qué está pasando con los consumos básicos ahí en el conurbano. Mira, el consumo básico está cayendo bastante, alrededor de un 8%. En los, digamos, productos de primera necesidad. Hay algo ambiguo, ¿sí? Porque, por ejemplo, mañana es feriado y hoy se está trabajando un montón. Entonces, está bien, mañana es el censo, la gente tiene que salir a comprar para comer, pero se vende como, digamos, como si fuera un fin de semana largo, un asadito, aprovechar el día feriado como para dispersarse un poco. Estaba escuchando lo que vos decías y lo que decía este señor economista. Nadie está tratando de quedarse con los pesos en el bolsillo. El hombre, la persona o el nivel de sociedad que tiene mejor poder adquisitivo, obviamente lo gasta, se va de vacaciones, se va los fines de semana, lo veo bastante seguido, y está la otra mitad de la población que compra lo justo, cambia de marca, va a la marca más económica porque no llega. ¿Qué notás que son los principales rubros, digamos, de donde vos notás en lo que va del año una desaceleración de las ventas, evidente? Y lácteos y carnes son lo que más se cayó, y verduras también. O sea, verduras no tanto, sino lo que es fruta. La fruta aumentó muchísimo y bajó un poco el nivel de consumo. Y lácteos y carnes, porque son, aparte, los que han liderado los aumentos de precios. Tal cual, son los que van a la cabeza con los aumentos de precios. Yo creo que este año, si seguimos con esta corrida inflacionaria, no terminamos menos de entre un 80 y un 90, por lo que vienen subiendo todos los meses los productos. Esperamos un segundito, porque también le voy a preguntar a alguien que está del otro lado, ¿no? En el sector gastronómico. Está Daniel Prieto, que es presidente de la Cámara de Café y Bares. ¿Qué está pasando con ese sector? Que de alguna manera, decíamos, bueno, ha tenido un consumo reprimido por la pandemia y se nota una recuperación muy importante, especialmente en algunos sectores. A ver, varios factores. Lo primero, que la recuperación que se ve es en aquellos que han quedado vivos. A veces es como el barco de Forrest Gump, que Tom Hanks es el único barco que quedó, entonces, claro, recibe la demanda que queda. Ese es el primer paso. El segundo, lo que dijo la persona anterior. Sí, Carlos Tarditi. Carlos Tarditi, que no hay una capacidad de ahorro. Entonces, la gente de determinado sector, en cualquier sector del estrato que consume en gastronomía, lo destina al consumo y al ocio. Siempre los que ya tenemos unos años vemos que después de una crisis la gente tiene ganas de salir y gastar en ese ocio, que en este caso es interno. No hay tanto viaje al exterior, el factor del cambio ayuda, y entonces eso en los barrios parece que trabajáramos más.
no podemos olvidarnos que en los lugares urbanos, como el macrocentro, microcentro y toda la parte corporativa, esa visión de recuperación no está todavía. Vuelvo a Carlos. Carlos, hacemos un pantallazo, ¿no? Nosotros mostramos un poco qué está pasando en autoservicios y supermercados independientes en términos de consumos básicos, con caída de venta de alimentos en el general, caída un poco menos de bebidas, caída de artículos para cuidado personal y de limpieza. ¿Cuáles son, además de carnes y lácteos, lo que vos ves una evidente desaceleración o caída respecto a lo que fue la segunda parte del año pasado? Y la parte de tocador, no es que haya caído, pero quizás cambiaron sí de marcas, ¿sí? Toda la parte que es perfumería, shampoos, jabones de tocador y demás, pastas dentales y demás, fueron hacia una segunda marca. Los limpiadores líquidos, mucha gente se fue al consumo suelto, ¿sí? Sobre todo la clase más baja. Ahí es donde se ve mayor caída de las ventas. En bebidas y comestibles todavía sí hay un cambio de calidad de alimentación, ¿sí? Se dejaron de consumir carnes y lácteos, que son proteínas indispensables. O pollo. O pollo, que también aumentó mucho, y aumentó mucho el huevo también, y se fue más hacia el harináceo, ¿sí? A lo más económico, más rendidor para un bolsillo. Y otra cosa que cayó mucho el consumo es de los vinos de media hacia alta gama, ¿sí? Eso cayó mucho también. Cayó mucho también, se posicionó, se sigue consumiendo vino. El año pasado en pandemia se consumió bastante, pero bajaron 1 o 2 escalones de la calidad de lo que el cliente habitualmente consumía. Le hago una última a Daniel Prieto. ¿Qué es lo que esperan, digamos, en el sector? Están ahí en el sector de gastronomía, que me contaba, bueno, está esta revancha del consumo de la gente, que por ahí en gastronomía y turismo se gasta los pesitos que tiene. Si estamos hablando parte de la sociedad, digamos, que le sobran unos pesitos a fin de mes. ¿Qué es lo que esperan para los próximos meses? No, nosotros esperamos que va a seguir el consumo. Lo que tenemos mucha incertidumbre es con todo el mercado de proveedores y precios, donde además de si hay emisión monetaria o no, hay un aumento de los productos, como dijeron ustedes anteriormente. Le podemos agregar el tema del café, que ahora se está solucionando, pero tuvo un aumento significativo, casi el 45%. Entonces, nosotros estamos más preocupados ahora porque somos el último eslabón de que a veces no podemos trasladar el precio al consumidor. Y entonces estamos más preocupados en eso y esperamos estabilizarlo y después sí mantener lo que es el consumo y que todo vuelva a los hábitos normales que tiene la gastronomía en la Ciudad de Buenos Aires. Daniel Prieto, Carlos Tarditi, gracias, muy amable los dos. Voy a hablar un ratito con vos. Maxi. Gracias, Antonio Aracre. Voy a hablar de esto que dijo Máximo Kirchner, ¿no? Díganme cómo la política está pegando en la inflación, ¿no? Que era un poco el argumento de Guzmán, salió a cruzar a Guzmán. Y vos estás convencido de que la interna del oficialismo está también metiéndose en la dinámica de precios a través de mayor incertidumbre en la economía. Pero contame, Pablo, vos viniste muy fuerte diciéndome, ojo con Macri, que está jugando muy fuerte a armar otra cosa que no es el típico Juntos por el Cambio desde el punto de vista de la oposición. Sí, a ver, básicamente Macri va a romper todo. Romper todo que implica 2 escenarios. Por un lado, lo que es adentro de lo que es la oposición. Y por el otro lado, dinamitar todos los puentes que existen entre el oficialismo y la oposición para ir a una guerra total con el oficialismo. Lo que Macri plantea, con los que habla, les dice: prefiero que se rompa la unidad a romper la identidad. ¿Cuál es la identidad? Bueno, la identidad de que Macri es el cambio, Macri, y representado también por Patricia Bullrich, o por posibles aliados que puedan venir en algún momento. ¿Por qué Macri se planta de esta manera? Porque lo que plantea tiene un planteo bastante parecido al de Larreta. Están los dos convencidos de que Juntos por el Cambio puede llegar al poder en 2023, pero la pregunta es qué pueden hacer una vez que lleguen al gobierno. Y ahí la respuesta es totalmente distinta. Macri cree que hay que ir por todo, hay que hacer lo que no pudo hacer en su gobierno. No dialogar con el peronismo e ir adelante con transformaciones, y para eso puede necesitar aliados como, por ejemplo, Javier Milei. Más allá de que haya una alianza electoral o no.
Horacio Rodríguez Larreta cree todo lo contrario, cree que hay que tender puentes hacia el peronismo con el que se puede charlar. ¿Dónde se vio esta actitud de Macri tratando de romper todo? Bueno, a ver, hubo un Zoom la semana pasada en la Cámara de Diputados, con los diputados de Juntos por el Cambio, del PRO más precisamente, y les dijo que no se pongan atrás de los radicales, que hay que sostener los principios del PRO, no de Juntos por el Cambio y del radicalismo. Segunda situación, había acordado en la legislatura bonaerense un proyecto para reformar lo que son las jubilaciones especiales del Banco Provincia. Un proyecto que en su momento había María Eugenia Vidal derogado todas las jubilaciones especiales del Banco Provincia. Decían que lo iban a declarar inconstitucional la justicia, por lo tanto, el PRO de la provincia de Buenos Aires acordó con el oficialismo de la provincia de Buenos Aires una nueva ley. ¿Qué hizo Macri? Llamó uno por uno para dinamitar ese acuerdo. Y eso provocó, por ejemplo, si tenemos ahí la carátula, la renuncia de Néstor Grindetti como autoridad del PRO de la provincia de Buenos Aires. Es decir, va dinamitando los puentes con todos aquellos que proponen una opción de diálogo. Y también juega con Patricia Bullrich para mandarla a determinados eventos, por ejemplo, la semana pasada la Fundación Libertad o la conferencia de AmCham, donde Patricia Bullrich, primero hablaba Horacio Rodríguez Larreta diciendo que hacía falta tender puentes y Patricia Bullrich dinamitaba todo. Ahora, ¿Cuáles son los acuerdos posibles? La pregunta de fondo, digamos, es, ¿no? Porque Javier Milei ya lo dijo, muestren a Javier Milei Ahí está bailando, en la Feria Javier del Libro exultante, como es su estilo, pero obviamente ve las encuestas y está más exultante todavía. Dijo, si el ingeniero quiere una interna, yo se la doy. Si pierdo, lo acompaño. Obviamente, Javier Milei no se va a bajar para decir, ¿viste? Sí, voy con vos. Lo que le está diciendo, que es algo además muy lógico, le está diciendo, bueno, formemos un mismo espacio ideológico, si ustedes son tan liberales, como dicen Macri, Bullrich y demás, vengan, vamos todos a una interna, el que gana lidera, el que pierde acompaña. Lo que pasa es que, bueno, eso significaría un paso político para Macri terrible, porque significaría dinamitar Juntos por el Cambio, que fue lo que lo llevó a él a ser presidente. Yo te diría, Hoy los vínculos, romper con parte del radicalismo, romper con la coalición cívica. Hoy los vínculos con el radicalismo están rotos. No, pero por eso quiero simplificarle a la gente, ¿viste? Más allá de ver la letra chica, quiero tratar de entender si Macri está simplemente haciendo guiños a Milei para sumar parte del electorado o si hay alguna posibilidad de que se redefina todo el escenario político. ¿Cuál es el escenario político? Hasta ahora pensamos que era Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Javier Milei. La pregunta es si ese escenario político puede ser distinto por una movida fuerte de Mauricio Macri o no. Sí, pero eso no implica que, digamos, que se vaya con medio Juntos por el Cambio. El problema de Macri es que se pone loco, Maxi, cuando no le dan bola en Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le pasó cuando hubo que elegir candidatos, que él quería que Vidal juegue en la provincia, se le vino a la ciudad, quería meter gente en las listas, no pudo meter gente. Fíjate que se muestra con Fernandito de Andrés, que era el muchacho que lo acompañó históricamente cuando fue presidente, pero está muy solo dentro de lo que es la cocina, no te digo de Juntos por el Cambio, está muy solo dentro de lo que es el PRO. Después tiene su electorado, por otro lado. Entonces, perdóname, Pablo, ¿cuál es la lectura de Macri? Dice, ojo que si a mí me dejan afuera, y bueno, me voy a un espacio nuevo de derecha con ¿Vos Milei. decís que lo hace más para llamar la atención dentro de su propio espacio que para estar diseñando un nuevo escenario político en la Argentina? Nunca sabés cuándo la sangre llega al río. Lo cierto es que Macri se siente cada vez más solo dentro de Juntos por el Cambio, lo llevan al centro, en algún momento Larreta seguramente se va a poner más duro con Mauricio Macri. Yo no veo, cuando hablo con los diputados del PRO, Maxi, que se sientan identificados con el liderazgo de Mauricio Macri. Pero tampoco, entonces, con ese caudal de votos que tiene, por ahí dice, bueno, me voy a un espacio con Milei. Carlos, y complica Juntos por el Cambio. Tampoco con el de Larreta. Hoy muy buena parte de los diputados del PRO están mucho más alineados, incluso en fotos públicas, con Patricia Bullrich. Habrá que ver también cómo queda la relación de Patricia Bullrich con Mauricio Macri, si es que Macri blanquea su aspiración de ser candidato presidencial. Pero lo que les digo, si dentro de Juntos por el Cambio el PRO no puede tener dos candidatos presidenciales. Porque si tiene a Rodríguez Larreta, tiene a Macri y hay un candidato del radicalismo, y del otro lado, fuera de Juntos por el Cambio, está Milei,
tiene grandes chances el PRO de perder la candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, el PRO no puede tener dos candidatos presidenciales, tiene que definir un candidato presidencial. Entonces, lo que siempre se habló es, bueno, que se tienen que poner de acuerdo Macri, Larreta, los que son, y definir cuál es su candidato presidencial, que va a ir a jugar una interna con el radicalismo. El radicalismo va a tener un candidato presidencial. Correcto. Ahora, lo que estamos hablando es si Macri patea el tablero y dice, miren, acá lo que hace falta, lo que le está gritando Milei con su estilo, pero lo está gritando claramente diciendo, acá no hay que formar coaliciones variopintas. Con el eso solo puede hacer el peronismo. Esto de tener a la extrema derecha y la extrema izquierda dentro de su propio espacio. Porque el peronismo son así, son peronistas, es una cosa distinta. Y fíjense cómo le está funcionando ahora, en este contexto en el cual tienen que gobernar en medio de crisis. Entonces, ¿qué dice Milei? Y parece ser, por lo que vos decís, que abona Macri, que tiene que haber una coalición que ideológicamente tenga afinidades y que no haya tantos extremos en esa coalición ideológica. ¿Cómo se define después la candidatura? Bueno, Milei le está diciendo que venga y hacemos una interna y si yo pierdo, acompaño. Ese paso de Macri, si llega a dar ese paso, significa una ruptura de Juntos por el Cambio y de todo el escenario político. ¿Ustedes ven que es capaz Macri de hacer ese paso te comento, en este momento? Te comento dos variables para agregar a tu análisis. Punto 1. Hay un tema que es clave para esa decisión que tiene que tomar Mauricio Macri, que es qué va a pasar con el Frente de Todos. Porque si el Frente de Todos se rompe, que es una posibilidad, que Cristina Kirchner ante la posibilidad de la derrota diga muero con los míos y refloto Unidad Ciudadana, esto es una posibilidad real que está dando vuelta y que están calculando, el incentivo de Macri para mantener a la coalición de Juntos por el Cambio unida baja, porque si el peronismo va dividido, una opción de derecha, de Macri, puro, aliado con un Milei, bueno, puede tener un 30-35% de los votos que lo terminen poniendo en una elección presidencial, en un balotaje contra Cristina, y que ahí puedan tener chances de ganar, aún siendo Mauricio Macri uno de los dirigentes con peor imagen del país. Acá la pregunta es, pero contestando lo que estás preguntando, es si Mauricio se va con Milei o no. Pero Milei, dentro de Juntos por el Cambio, ahí no hay posibilidad de... No hay ninguna posibilidad. Ningún espacio. Bueno, eso no hay ninguna más allá de posibilidad. especular, volvemos a la realidad, porque si no estamos en las especulaciones del año que viene, que es el larguísimo plazo en la Argentina. Salió, y lo quiero enganchar con lo que hablábamos con Antonio Aracre, de cómo la interna del gobierno repercute también en la economía. Y enganchamos también todo el tema económico y ya vamos a hablar del censo. Salió Roberto Feletti a cruzar a Guzmán y a volver a insistir por retenciones a las exportaciones, fundamentalmente de trigo y maíz. Carlos. Sí, Feletti acelera cuando se da cuenta que por ahí no tiene mucho margen, baja 20 cambios y pone primera y anda despacito. ¿Cuál es la información que tenemos? Cántemela, públicamente. dame la frase. Feletti primero, después damos la información y después Sí. hacemos un análisis. Bien, esto es de Feletti del mes de abril, pongámoslo en contexto, que es la última vez que públicamente, y digo públicamente, se refirió al tema de retenciones. Esto lo dijo a M750 en el mes de abril, hace unos 10 días. Las retenciones son necesarias, necesitamos una intervención al comercio exterior que desacople el precio interno del internacional en los alimentos. Eso es lo que dice NON. ¿Qué es lo que dice NOF? Y es la información que nosotros tenemos consultando con fuentes de distintos ministerios, que Roberto Feletti estuvo insistiendo en los últimos días con subir las retenciones al maíz, al girasol y al trigo. Reconoce Feletti que los acuerdos de precio son pulagalería, que no sirven para nada, más allá de dar una señal, y considera que el maíz tendría que tener una retención de por lo menos 5 puntos más. Recordemos que el maíz es el insumo para producir las carnes, tanto de vaca como de pollo, como de lo que fuese. Del girasol del 7 al 15%, y del trigo del 12 al 25%, aunque están prácticamente cerradas las exportaciones de trigo. ¿Qué dice el ministro de Agricultura en junta con Culfas también? Y que provocaría un... Tenés ahí la placa de lo que quiere subir Feletti las retenciones. ¿Qué dice? Esto no lo ha hecho explícito, pero sabemos qué es lo que pone sobre la mesa en el corazón del la de poder. maíz del 15 al 20, Sí. la de girasol del 7 al 15, Sí. la del trigo del 12 al 25. Del 12 al 25. ¿Qué dice otra área del gobierno, que es el Ministerio de Agricultura, donde está Julián Domínguez, Sí. un hombre de la política? Que esto provocaría una crisis política mayor incluso a la que tienen ahora dentro del gobierno. Porque tenés la provincia de Córdoba, aliados entre comillas que puede ser el gobernador de Santa Fe, toda la Pampa húmeda, el sector agropecuario que más o menos viene conviviendo con el gobierno, estallaría también con muchísima bronca, saldría a las calles,
Es decir, no lo ve como una salida política subir las retenciones. Lo importante es que convenció. Un sigma esta adicional posición. dentro también del peronismo gobernante, ¿no? Claro. Perotti en Santa Fe se abre Domínguez, presenta su renuncia a Domínguez. Sí. Intendentes de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, que obviamente están con Schiaretti y no están en el oficialismo, pero que... Pero además para no irían- solucionar nada. Irían más a fondo. Ahora Claro. va a opinar Aracri. Bueno, ¿y? Y acá lo importante y la información tiene que ver con que hasta ahora, porque en este gobierno, viste, es todo muy dinámico, siempre en política es dinámico, pero en este contexto muchísimo más, hasta ahora el presidente compró la idea de no a la suba de retenciones y hasta Cristina, por ahora, también estaría de acuerdo en mantener la calma. ¿Qué hizo Feletti? Bajó 20 cambios, empezó a filtrar a los periodistas que bueno, que no va a ir por tanto, pero cambió el discurso en las últimas horas, Maxi, No. porque se dio cuenta que no tenía margen para más retenciones. Bueno, déjame Ahora, decirte, por ahora. pará un segundo. Déjame decirte lo que piensa directamente Feletti y lo que dice Sí. Feletti. Feletti dice, fui a Guzmán y me dijo que sí. Me dijo, subamos retención, el FMI está de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Fui a Culfas y me dijo que sí, subamos retenciones, no tengo ningún problema. Fue Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, que convenció a Alberto Fernández que no se suban las retenciones al trigo, al maíz y al girasol. Ujú. Porque Culfas, Guzmán, el propio Feletti y obviamente Cristina estaban de acuerdo. ¿Qué dice Feletti? Si no suben las retenciones en estos segmentos, yo no puedo hacer nada con los aumentos de precios donde se meten estos insumos. Todo el tema de la harina, el trigo y el maíz, con el tema proteínas, con el tema pollo y carne. Yo no puedo hacer nada ahí, dice. Le dijo a Cristina, ¿qué le dijo Cristina? Vos abrite, vos seguís bajo perfil y que se haga cargo de la inflación Guzmán. Porque así no se puede hacer nada. Estoy diciendo textual lo que habló Feletti con el gabinete y lo que habló con Cristina. Estuvo hace poquito ahora con Guzmán. Le dijo, bueno, vos abrite y que en todo caso la factura de la inflación recaiga en Guzmán y en Alberto Fernández. Ujú. ¿Qué va a hacer Feletti? Va a seguir gestionando, obviamente. Contamos acá que se le abrieron mucho los precios libres respecto a precios cuidados y eso le generó un desabastecimiento histórico que hasta ahora no había en precios cuidados en los supermercados. Él reconoce que así no se puede gestionar tampoco precios cuidados y está anticipando aumentos en precios cuidados antes de lo que estaba previsto para julio, para ver si puede reducir la brecha de desabastecimiento. Pero en lo que, como algún economista dijo, su metro cuadrado, es decir, seguir gestionando con bajo perfil precios cuidados para que haya precios de referencia y que Guzmán y Alberto Fernández se hagan cargo de la inflación que tengan. 6% mensual en alimentos los últimos 5 meses, la inflación corriendo al 100% anual. Eso es lo que dice Feletti. Y Cristina le dijo, sí, hace eso. Deja que caiga toda la responsabilidad. Cristina es más negativa todavía. Cristina cree que se viene una situación muy dramática porque piensa que si no acumulan dólares en el Banco Central, no importa la meta de emisión. Nosotros mostramos acá el documento que había leído Cristina en los últimos días que decía que no había emisión monetaria y déficit fiscal que fuera compatible con la no acumulación de reserva en el Banco Central. Que si no acumulas reserva en el Banco Central, no hay forma de que en algún momento los pesos que están dando vuelta, aunque emitas poquito, que no vas a emitir poquito porque vas a desviarte de la meta, se te vayan a brecha cambiaria y esto vaya a una inflación todavía mayor. Es decir, está viendo un escenario muy, pero muy negativo. Ahora, en particular, lo que dijimos, ¿qué piensa Feletti? Sí. Señores, la inflación, como dicen todos los economistas, es un problema macroeconómico, lo resuelve Martín Guzmán en una coyuntura de shock de Ucrania y los precios, fundamentalmente trigo, maíz y girasol, que impactan también los mercados de carne. En esa coyuntura, sin retenciones, no hay forma de frenar esta dinámica inflacionaria. Dice que tenía el ok de Culfas, el ok de Guzmán, y que lo frenó directamente Julián Domínguez en acuerdo con Alberto Fernández, pensando más en la pata política. Entonces, tanto Cristina como Feletti dijeron, nos corremos totalmente y que en todo caso todos los datos de inflación que lleguen sean responsabilidad de Guzmán y del presidente Es de la así. Nación. Antonio. Bueno, en las últimas 48 horas Feletti dejó trascender que él quería
mover las retenciones a este nivel. Y me parece que no desconoce que además de los factores macroeconómicos y monetarios, la cuestión de las expectativas hacen una parte importante del movimiento inflacionario. Yo me imagino que si alguien escuchaba hace 2 días que el trigo iba a subir del 12 al 25, ¿no? Dice la placa, y tenía que decidir qué precio ponerle a la harina que estaba produciendo un molino, o en la panadería a las facturas o al pan, o un productor decidir si sembraba o no sembraba, esta declaración no fue neutra, fue negativa desde el punto de vista de las expectativas. Vos decís todo este ruido de la interna política que no definen bien Sí, qué pero acá medidas estoy van a dando tomar. un ejemplo concreto. Es Vos una decís todo interna, eso es una termina desinteligencia generando interna. más remarcaciones Y sí, por porque las dudas en distintos sectores, anticipándose. La inercia es eso, la inercia es ver qué va a pasar. Y mira, parece que las retenciones van a subir del 12 al 25. Ok, no siembres trigo, vos subí el precio de la harina, vos en la góndola acomodá el precio de los fideos. Eso es la inercia y la especulación, digamos, desde el punto de vista de las expectativas negativas. Con lo cual, me parece que esas declaraciones hacen mucho más daño que no subir las retenciones. En particular, para mí, las retenciones no desacoplan absolutamente nada. Está probado en los últimos 20 años. Vos subís las retenciones, Maxi, y llegás a cubrir un punto del costo. Y si siguen subiendo los granos, ¿qué haces? ¿Las volvés a subir para evitar el impacto de la inflación? Es decir, Argentina tiene una oportunidad tremenda en un mundo que está por transitar una hambruna. ¿Cómo vamos a desalentar la producción de trigo, de maíz y girasol? La tenemos que alentar y buscar otros mecanismos para que no falte los alimentos en la mesa a los argentinos, pero no desalentar las exportaciones. Me parece lo más ilógico que podemos hacer como Déjame país. enganchar en un ratito esto que decíamos, lo que dijo Máximo Kirchner contestándole a Guzmán, de no me vengan a decir ahora que la política genera inflación, que el debate político, a ver si lo podemos poner acá para así no lo... Y dejémoslo acá, así cuando vuelvo al tema ya lo tenemos. ¿De verdad creen que el debate político genera inflación? Le está contestando directamente a Guzmán. Y dijo que Guzmán tiene el apoyo del FMI, de Clarín, de la CGT y del propio Alberto Fernández, que no necesita ningún apoyo dentro de la coalición. Yo siempre digo que más allá del debate político, acá estamos hablando del rumbo de un gobierno, que Pero no es el debate político que se da en la política tradicionalmente entre el oficialismo y oposición, sino que están discutiendo sobre el rumbo de un gobierno y básicamente sobre cuestiones elementales de medidas económicas principales. Pero déjame hablar con 2 protagonistas también de lo que está pasando en la economía real. Está Javier Prida del sector avícola. Javier, ¿cómo andás? ¿Qué decís tanto tiempo? Hola Maxi, ¿cómo Y te va? está, Buenas y está tardes. Sebastián Pesati del sector turismo. Javier, estás en el sector de producción de huevos y obviamente el sector avícola. Contame un poquito qué está pasando, porque el INDEC me marca 65% de aumento del precio de huevo en lo que va del año, y 100% en el último año. Es cierto que había quedado muy retrasado el año pasado el precio del huevo, pero hubo un aumento muy fuerte y acomodamiento este año, ¿no? Con lo cual el INDEC en abril mostró 95% de aumento en 12 meses el precio del huevo, pero gran parte de ese aumento, 65%, fueron en los 4 meses de este año. Y decíamos, bueno, eso repercute en el consumo. Se está viendo una caída del consumo de pollo y el consumo de huevo. También es cierto que se ve una caída del consumo de carne, el consumo de lácteo, de un montón de sectores, sobre todo lo que se conoce de los de más valor, ¿no? de los sectores proteicos. Pero ¿qué está pasando con el tema del huevo, Javier? Bueno, en realidad nosotros en junio del año 2020 vendíamos el huevo en granja alrededor de 83, 85 pesos la docena, y el año pasado el promedio de venta no superó los 75 pesos la docena. O sea que vos fíjate, con toda la inflación de junio 2020, más toda la acumulada del 2021, tuvimos que bajar los precios por la sobreoferta que había y por el bajo consumo interno. Entonces vendíamos por una cuestión forzada con un precio por debajo de la línea de flotación. En el verano nos agarró el estrés calórico, donde se perdieron más de 3 millones de animales, hubo faltantes, se restringió la oferta, y eso hizo que hubo una escalada en los precios. Más que un aumento, fue una recuperación de precios.
Y hoy estamos con un aumento que podemos llegar a decir, como dicen los periodistas generalmente, aumento, para mí es una recuperación en el orden del 50-52%. Ahora, la foto del INDEC que toma es la de un año. A mí me gustaría contar qué pasó en el 2021 contra el 2020, ¿no? Que fue hacia abajo el huevo. Cuando todo subía, esto bajó. Y además, los costos internos, principalmente maíz y soja, superaron el 169%. O sea, nosotros en el 2021 compramos una tonelada de maíz 10.000 pesos en junio y hoy estamos pagando una tonelada de maíz por arriba de los 31.000 pesos. Entonces, hay que también poner en contexto, siendo el maíz nuestro insumo básico, y lo mismo pasó con otros insumos, la mayoría de ellos dolarizados, que muchas veces, ante el miedo de no poder o ante la dificultad de poder acceder al mercado de tipo de cambio oficial, los proveedores se cubren y en algunos productos estamos teniendo remarcan a un dólar arriba en dólares. A un dólar más alto, a un dólar más alto. Bueno, este es el típico caso del sector que, bueno, cuando vas a ver el precio del pollo, que también ha aumentado prácticamente par y paso la carne a un precio muy elevado, y lo mismo los huevos, dicen, pero ¿qué querés? Si el maíz se me disparó el precio, que es el principal insumo, ¿no? Igual, Maxi, hay que poner en contexto. Hoy estás comprando un maple de huevo, 400 pesos en los mercados de barrio, 450. 450 lo pagué la semana pasada. 2 kilos de huevo, bueno, 2 kilos de huevo, estás pagando 225 pesos el kilo de huevo. Regalada, la proteína animal más barata, más versátil y más económica. Y más castigada porque somos la única que pagamos 21% me estás vendiendo, de IVA. vos sabés que a mí me encanta comer, es un alimento que a mí me gusta, pero tampoco me lo vendas así. El otro día en un supermercado, la media docena, 130 pesos, ¿no? Eso Bueno, me da... Hay lugares donde el nicho de mercado permite remarcar. Ese es un problema que tenemos con las cadenas de comercialización, que ganan siempre y ganan mucho más que lo que gana el productor. Decime, ¿qué pasa con siempre. el consumo? ¿Qué está pasando con la demanda, con el consumo? El consumo está chato, está quieto, está, digamos, sin fuerza. Se nota después del 15 de cada mes que la gente se queda sin plata. Pero insisto, sigue siendo la proteína animal más barata y la más castigada porque pagamos el 21% del IVA contra todas las otras proteínas animales que pagan el 10,5%. Si el gobierno bajase el IVA a todos los alimentos básicos, creo que ahí tenemos parte de la solución a este problema que la gente se queja con el tema de la inflación. Espera que me voy con Sebastián Pesati. Sebastián, porque contamos que hay dos sociedades, ¿no? Por un lado estamos viendo ajustes en ventas de alimentos básicos en los autoservicios, los mercaditos de cercanía, los supermercados independientes. Decimos mitad de la pirámide para abajo, ¿no? Aquel que gana, no sé, 100.000 pesos para abajo, hoy la línea de pobreza está más o menos ahí. Pero también vemos una reactivación en algunos sectores y claramente es el caso, Sebastián, de lo que ha pasado con el turismo. ¿Qué está pasando con el turismo de fin de semana? ¿Qué pasa con las reservas que se vienen para las vacaciones de invierno? Lo perdimos. Bueno, Javier, gracias, muy amable. Enganchémoslo a Sebastián Pesati. Un placer, Maxi. Y cuando lo tenemos me dicen. Bueno, te comentaba, Antonio, esto. ¿De verdad creen que el debate político genera inflación? Máximo Kirchner, cruzando a Guzmán, dice, bueno, ahora es una excusa de Guzmán que la interna política no le permite bajar la inflación. Porque Guzmán lo dijo textualmente. Dijo, es necesario acomodar políticamente todas las voluntades, tener una palabra única en el gobierno para iniciar un proceso de descenso de la inflación. Los días previos o las semanas previas al acuerdo, a la firma del acuerdo con el fondo y el tratamiento en el Congreso, ¿recordás los dólares financieros tocaban los 230? ¿No? La incertidumbre y la discusión política generaba una expectativa en el mercado de que todo podía explotar y, por supuesto, cuando el dólar paralelo se dispara, no es inocuo para la economía y para la inflación. Así que ahí tenés un ejemplo. Lo que está comentando ahora Feletti, de que a él le gustaría de que suban las retenciones, tampoco es inocuo en cuanto a la intención de siembra por parte de los productores, que se está decidiendo en este momento la de trigo, ¿no? Y lo mismo para quien tiene un supermercado o una panadería y seguro que me van a subir el precio de la harina, porque si van a subir las retenciones me van a subir el precio de la harina. Entonces, esas cosas no son gratuitas, terminan repercutiendo en el proceso inflacionario. El debate es sano, pero debiera ser menos público, porque entonces en ese contexto del debate privado, después el gobierno podría tener una política más consistente y más unificada.
ese ventilar de las diferencias me parece que es contraproducente para una economía que está tan sensibilizada como la que tenemos ahora. Se habla mucho, ¿no?, de los empresarios. Vos sos CEO de Syngenta, que es una empresa multinacional que está en el sector de la agroindustria. Así es. Es proveedor de insumos para la agroindustria. Se comenta mucho de que, obviamente, la obviedad, de que la incertidumbre respecto a qué dólares vas a tener disponibles al tipo de cambio oficial genera todo tipo de comportamientos especulativos, ¿no? Yo siempre cito, cuando dice este tipo de cosas Máximo Kirchner, Galbraith decía que la especulación, no como algo que se interprete como algo individual negativo, sino que la especulación generalizada era la respuesta no coordinada a la incertidumbre de todos los agentes económicos. Es decir, todos tienen que dar una respuesta a la incertidumbre, no saber si van a tener dólares, no saber cuál va a ser el valor del dólar el próximo mes, cuál va a ser no solamente la disponibilidad de divisas, sino cuál va a ser el marco impositivo, si le van a cobrar más o menos impuestos, si puede haber un desvío en las metas con el FMI y que eso signifique un ajuste cambiario de golpe, o si eso dispara todavía más las expectativas negativas y genera comportamiento de aceleración de la inflación. Ahora, vos ves que el gobierno también le mete una incertidumbre adicional en esta discusión pública de qué quiere hacer con la política económica, si quiere cumplir el acuerdo con el fondo o si hay que patear el tablero del acuerdo e ir a las políticas clásicas del kirchnerismo en el segundo gobierno de Cristina. Y pienso que sí. Pienso que le resta credibilidad a las medidas de gobierno, porque el sector que las interpela o que las desafía no es un sector menor dentro de la coalición. Es un sector con una presencia política, territorial y de liderazgo muy fuerte. Entonces, el gobierno, digamos, si podés calificarlo dentro del albertismo, se encuentra en esa disyuntiva digamos, de mantener una coherencia en una línea de gobierno y mantenerse consistente en la política económica diseñada, pero con una interpelación permanente que hace que la confianza que puedan tener los distintos agentes de la economía sobre la perdurabilidad de esa política económica no sea la mejor. Te hago una última pregunta y ahora va a aportar información Carlos González Prieto y Pablo Binocur. Y ya vamos a hablar del censo con Florencia Halfon. Te hago una pregunta. Vos, bueno, sos CEO de Syngenta, no es que te compraste de Syngenta, que es una empresa de capitales chinos. Los chinos están en todos lados, pero obviamente es una empresa muy capitalista. Era una empresa, ¿de qué origen? Suizo, comprada por los chinos. La casa matriz sigue estando en Suiza. Sí, sigue estando en Suiza y me imagino que gran parte del management debe ser suizos e ingleses. Bueno, formás parte del establishment económico. Y uno ve que el establishment económico hoy lo está llevando a UPA, a Martín Guzmán. Es decir, lo trata de abrazar. Guzmán ya no sabe en qué otro foro ir a hablar, ¿no? El Yao Yao, Elstein, ANCHAM, la Cámara Argentina-Norteamericana, el embajador Mark Stanley, que le dice, exagerando, el embajador de Estados Unidos, que hizo un excelente trabajo con la deuda, las señales que vienen de Washington, del FMI, sería mejor que Guzmán permaneciera, no me lo toquen. Es decir, ya no saben qué hacer para arroparlo a Guzmán. El establishment económico, el círculo rojo. De hecho, vos, también hay que decirlo, vos hace rato que has apoyado a Guzmán, no como todos que le están apoyando ahora. ¿No notás que ese apoyo es un poco endeble? Porque es un apoyo que se basa en algo, no te voy a comprometer a vos, pero algo que me ha llegado por distintas fuentes que ha dicho el propio Guzmán en esas reuniones con empresarios: apóyenme porque si no lo que viene es peor. Y me consta que lo ha dicho el propio presidente Alberto Fernández en reuniones muy, muy chiquitas con empresarios. Bánquenme ahora porque si no lo que viene es peor. ¿No considerás que esa es un poco la visión que hay y que cada vez que sale a cruzarlo Martín Guzmán, a Guzmán lo sale a cruzar Máximo Kirchner o Cristina, se refuerza esa visión de Guzmán de, bánquenme al establishment porque si no lo que viene es peor? En las reuniones que he tenido con ellos nunca me hicieron ese planteo.
Si hay algo que le admiro a Guzmán es esa tranquilidad, esa inteligencia emocional que parece que el mundo está autodestruyéndose y él, sin embargo, conserva esa tranquilidad absoluta. Así que no me dio esa impresión, Maxi. Yo creo que... Bueno, justamente lo que me imagino que debe pensar Cristina, Massa, los gobernadores, que se les está demoliendo la base electoral y Guzmán conserva su tranquilidad de decir, bueno, vamos a ir mes a mes reduciendo la inflación y va a converger con el acuerdo. Sos un gran periodista, además un especialista en economía y entrevistás a gente de todos los espacios. ¿Habrás tenido oportunidad de escuchar, digamos, a la otra campana dentro del Frente de Todos? ¿Cuál es la propuesta alternativa a la de Guzmán que les haría recuperar ese electorado que ellos dicen estar perdiendo? ¿Vos tenés una idea? Pues yo no la comprendo. Si uno viera racionalidad en la contrapropuesta, ¿cómo no apoyaríamos un cambio para mejor? Si a las empresas lo que más nos interesa es que la sociedad esté bien, que consuma y poder ganar plata. En definitiva, es una de las principales ambiciones. Me das ahí un pie y ahí te hago la otra pregunta. Si incluso no hay la visión de que algún cambio drástico en este contexto puede espiralizar la crisis. Si Guzmán no es hoy un dique de contención, o por lo menos el acuerdo con el fondo, donde yo decía, esta economía no tiene anclas, no tiene ni tipo de cambio oficial de ancla, porque la verdad que queda cada vez más atrasado. Bueno, tiene, no dos, puede poner tiene el ancla, dos anclas, si me permitís. el ancla es el acuerdo con el fondo. Claro, la emisión ajustadísima y el déficit fiscal reducido. ¿Qué es lo que garantiza Martín Guzmán y el equipo de Alberto Fernández? Porque en realidad también está Culfas, está Julián Domínguez, están muchos. Es, digamos, disciplina en la ejecución de esas variables críticas que son las que te permiten anclar y evitar esa espiralización. Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿y qué viene como alternativa? Las personas no son irreemplazables ni imprescindibles, pero que cuenten cuál sería la propuesta alternativa, porque no la conocemos. Yo coincido en que hoy el ancla, es decir, que vos no te desbordes en la emisión en el Banco Central y trates de converger con la meta fiscal, son anclas, ¿no? Es la base de este acuerdo plan, con el exacto. Fondo Monetario muy modesto. Ahora, cuando vos menos credibilidad tenés, no te cree la oposición, no te cree tu propio electorado, te andan bombardeando y todo, más estricto tenés que ser con esas metas monetarias y fiscales. Y lo que estamos viendo es que esas metas probablemente se desborden ya en este segundo trimestre. Si eso ocurre y vos no tenés credibilidad, y bueno, ahí perdés todas las anclas. Es decir, lo que muchas veces no entiende Máximo Kirchner o la parte del kirchnerismo duro, es que cuando más credibilidad tiene tu política, más heterodoxo podés ser. Exacto. En cambio, al revés, cuando menos te cree la sociedad, más ortodoxo tenés que ser, porque si no se desbanda todo, que es lo que estamos viendo. Sí. Ahí yo te espera diría... un segundito, porque está Norberto Pesati. Sebastián, ¿cómo andás? Maxi, ¿cómo te va? Bueno, contame brevemente, decía Sebastián que hay parte de la sociedad, ubicame vos, cuál es el cliente típico que está motorizando el consumo, se está viendo en el consumo doméstico, estamos hablando, ¿no? Fin de semana, reservas de vacaciones de invierno. ¿Notás que esa reactivación del consumo que tuvo que ver a partir de noviembre, obviamente en buena medida también con la salida de la pandemia y el previaje, también está de alguna manera sostenido este año? A ver, Maxi, todavía estamos con lo que sería la cola de los consumos que se generaron por previaje. Previaje lo que generó fue un anticipo en la demanda y un anticipo en la compra por parte de los clientes de sus viajes. Anticipó la planificación. Esos viajes tenían ya como meses finales los meses de mayo, junio y julio, y te diría que los que más anticiparon su compra compraron tal vez vacaciones para poder ir a esquiar. Todavía lo que tenemos es ocupación a nivel doméstico de muchos clientes que compraron con previaje. Todavía igual es muy dispar la ocupación dentro de Argentina en cada uno de los destinos. ¿Por qué? Porque Capital Federal, que tiene que absorber en gran mayoría lo que es el turismo receptivo, ese turismo todavía no llega, con lo cual tenés
una ciudad como Buenos Aires, todavía con tarifas muy bajas para lo que es hotelería, con muchos hoteles que cerraron, y también te pasa que en el interior, digamos, tenemos en una gama, digamos, de hoteles de 2, 3 y 4 estrellas, tarifas que sí han podido reposicionarse porque tienen la demanda, pero cuando ya vemos hoteles de más categoría, que son tal vez esos hoteles que consumen más los turistas extranjeros, que de vuelta todavía esa demanda no la volvemos a tener a los niveles prepandemia, ahí todavía las tarifas no se han podido reposicionar. Sebastián, tenemos ahí ¿quién es el turista que está motorizando esta recuperación del turismo interno? ¿Es un cliente de qué perfil? ¿Qué ingreso medio? ¿Es una clase media típica? Bueno, se apalancó mucho en el previaje y te pregunto si están esperando ahora un previaje 3 también, algún tipo de estímulo para vacaciones de invierno. Primero te respondo a la primera pregunta sobre cuál es el perfil. El perfil es un cliente AB. Si querés podemos entrar también en un C1, pero no sería el Dame caso. dame ingresos. Una familia tipo de cuánto, ¿de qué ingresos? Una familia tipo que tiene que estar con un ingreso que no esté por debajo de los 200.000 pesos mensuales, como para poder hacer, y yo lo escuchaba ayer en tu programa cuando hablaban de cuál es la diferencia entre una sociedad que no tiene inflación y una que tiene. Bueno, si vos no tenés inflación, podés planificar y podés decir, bueno, de mis ingresos destino tanto a vivienda, tanto a alimento, tanto a recreación, tanto para mis vacaciones. Por eso mismo, como en Argentina con el nivel de inflación eso no se puede hacer, ayuda tanto un programa como Previaje, que cuando se apalanca con la financiación de los programas ahora 6, ahora 12, que son los que más penetran en lo que es turismo, generan un poquito de previsibilidad, porque ahí más allá de que vos no sabés la inflación que vas a tener, sí podés decir, bueno, me financio, además recupero el 50% y así planificás tus vacaciones. Y te hago tal vez un paralelismo con lo que es el turismo hacia afuera. Hoy lo que más se está demandando en lo que es el turismo al exterior son destinos all inclusive en el Caribe o en Brasil. ¿Por qué? Porque la gente quiere ya cerrar su presupuesto antes de viajar. Claro. Ahora, Sebastián, por eso me queda claro, ya vamos a estar hablando, discúlpame, ya vamos a estar hablando de todo el censo, todo lo que hay que saber. Me escriben a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, para las preguntas que tengan y vamos a responderlas al aire con Flor Halfon. Mañana es el censo nacional, mañana es feriado, hay que quedarse en casa para responder. Bueno, todo lo que hay que saber, el tema de las multas, quién va a pasar a censarlos, bueno, cómo hay que responder el cuestionario y demás, todo lo vamos a contar ahora con Flor Halfon. Te hago la última, Sebastián, vos estás hablando de... viene más o menos como lo que estamos planteando, ¿no? Hay dos sociedades. Yo decía, hay una sociedad que está en ingresos promedio de 100.000 pesos, 120.000 pesos para abajo del hogar, de matrimonio y 2 hijos, que está ajustando en todo, incluso en los alimentos más básicos. Y después hay una sociedad que está arriba de los 200.000 pesos de ingreso, que por ahí le sobra algunos pesitos y vos decís los está gastando en viajar, en el turismo interno y eventualmente en aprovechar algún tipo de aliento como es el tema del previaje. Sí, a ver, también está claro que quien consume en turismo suele generar los fondos para ese gasto de ahorro. Eso está claro. Por eso mismo, muchos cuando ya tienen el ahorro para poder hacer su viaje, pero en paralelo pueden afrontar ese gasto financiándolo, por eso ahí te vuelvo a poner, no te digo a un mismo nivel de importancia el previaje de los planes ahora, pero casi, o sea, la conjunción de ambos planes es lo que hizo que tenga tanto éxito en su última edición, que fue a partir del mes de agosto del 2021 y terminó el 31 de diciembre del 2021. Y recordemos que fue una segunda edición del previaje. La verdad que nosotros desde la industria estamos esperando que se vuelva a lanzar y se lance el previaje 3, porque ya, como te decía al principio de nuestra charla, estamos viviendo la cola, digamos, de ocupación que generó el previaje 2. Es decir, todavía se están gastando lo que ha quedado de rezago del previaje 2.
Exacto, y hay algunos pasajeros que aún no viajaron, algunos clientes que todavía no hicieron sus vacaciones, pero que ya la están haciendo en los meses de mayo, junio y julio como últimos meses que se generaron ventas. Entonces, ya para pensar en el segundo semestre del año, sería muy importante el empuje que nos daría el previaje 3. Bueno, y finalmente, claramente, ¿no? Porque un previaje 3, de nuevo, si lo ponen, no sé, en 100.000 pesos, ¿no? Que en gastos de 100.000 pesos vos podés tener hasta 100.000 pesos, perdón, de reembolso, ¿no? Por persona, si no lo ajustan por inflación, igualmente sigue siendo muchísima plata, ¿no? Para que después puedas usar eso para la gastronomía o para viajes a fin de año, pero que creo que también se usó para gastronomía acá en la Ciudad de Buenos Aires después. Es decir, Sí, vos se puede usar el saldo para todo. Sí. Lo puedes usar para lo que quieras, no solo en tu destino, sino que también lo puedes usar en tu ciudad de origen. Sí, con respecto a la actualización, el previaje 1 salió en octubre del 2020 y tenía los mismos montos que el que salió en 2021. Está bien. Esperemos que el de 2022 tenga un... De todas maneras, estamos hablando también que el sector ha tenido en el último año ajuste de precio del 75%, ¿no? Arriba de la inflación. Bueno, y algunos dicen Lo que... que pasa, bueno, es que ahí hay que ver los ajustes que tuvimos el año anterior también. Sí. Sebastián, te hago la última. Perdona, me dijiste, me estaban hablando por acá, discúlpame. No, digo que hay que ver qué ajuste tuvo el sector en el 2020. En el 2020 claro. Las tarifas no crecieron, sino que bajaron. Claro, es un sector que de nuevo tenía toda la demanda reprimida en el 2020 y también estaba muy atrás en términos de precios y de todo, de remate, de oferta en el 2020. El sector que viaja al exterior, que vemos la cuenta, los economistas vemos la cuenta de viajes y turismo al exterior, que es una cuenta mentirosa del Banco Central, porque ahí no solamente está el que se va a Miami y usa la tarjeta de crédito en Miami, al dólar turista que hoy está arriba de 200 pesos, pero después el Banco Central le envía al proveedor del servicio en Miami, ya sea un hotel, un restaurante, lo que fuera, envía los dólares vía la tarjeta de crédito, es decir, salen dólares de las reservas al exterior, sino también el que compra servicios del exterior desde acá directamente, cuando paga, qué sé yo, aplicaciones o cuando compra un software o lo que sea, o cuando compra por Amazon, también está en esa cuenta. Estamos viendo esa cuenta está creciendo nuevamente alrededor de 500 millones de dólares por mes. ¿Quién se va al exterior hoy con este dólar a 200? Es un sector de clase media alta que tiene por ahí dólares ahorrados, algún colchoncito. ¿Cuál es ese cliente que hoy puede irse al exterior? A ver, está claro que es un segmento de clase media alta, digamos, y te diría que clase alta. Ahí sí ya estamos en un segmento A de consumo. Quienes están viajando hoy son quienes todavía no pudieron reprogramar su viaje comprado en el 2019 y 2020. Por más que te parezca raro, tenemos aún muchísimos clientes que compraron en 2019 que todavía no pudieron viajar. La oferta de vuelos al extranjero hoy está más o menos en un 60% de lo que era prepandemia al exterior, con lo cual todavía no es una demanda que se haya recuperado, y justamente por esto, con el dólar a 200, con lo caro que está consumir en el exterior, si lo comparamos con Argentina, donde obviamente para quien vive aquí en Argentina todo está aumentando, pero cuando te cruzas con cualquier turista que viene de afuera, te remarca lo barato que está comer, por decirte alguna de las cosas. Bien. Obviamente no está tan barato comprar indumentaria o textiles, pero sí remarcan lo barato que está la gastronomía. Gracias, Sebastián Pesati, muy amable, como siempre. Ahí estaba Sebastián Pesati del rubro turístico, agencia de viajes. Ya vamos a hablar con Carlos González Prieto. ¿Qué pasa con la multa que ofreció pagar o el resarcimiento de 1.600.000 pesos el presidente por la fiesta de Olivos? Lo que ha generado eso desde el punto de vista político. Y también tenés otro tema, Carlos. Sí, Navarro, que salió nuestro amigo Navarro, que siempre viene... Tu amigo, de los movimientos sociales. Tu amigo, yo cada vez que viene nos cruzamos con Navarro. No lo desconozca, pero efectivamente debe ser tu amigo. Sí. Y vamos a hablar con... Pero te cuento, salió, mira, dice que el 50% de los afiliados del PJ
que preside Máximo Kirchner son truchos. ¿Dice eso? Ah, mira vos. ¿Y qué significa eso? Bueno, a ver, es un mensaje de Alberto también en plena interna, recordemos. ¿Querés que te lo desarrolle o lo desarrollamos después? No, en plena interna, fíjate que Máximo textualmente dijo el fin de semana, Guzmán tiene el apoyo del Fondo, los movimientos sociales y de Clarín. ¿Qué salió inmediatamente a contestarle el albertismo? Si es que existe, muchos dicen que no existe, pero de alguna manera Navarro, que está muy cerca de Alberto Fernández. ¿Y tuya? Mirá, le dijo, nosotros en el 2007, cuando Néstor aprobó la fusión de Clarín, nunca salimos a decir que Clarín apoyaba a Néstor Kirchner, contestándole directamente a Máximo Kirchner. Y lo otro que le dijo es que el 50% de los afiliados del Partido Justicialista que Máximo representa, donde Máximo es el presidente, son truchos. Es decir, ni saben, dijo textualmente Navarro, que están afiliados al PJ, entonces hay que hablar en serio. En una clara, no sé si declaración de guerra, pero sí diferenciación de todo lo que expresa el kirchnerismo, Maxi. Bien, ya vamos a hablar del impuesto a las ganancias, de la suba del piso del impuesto a las ganancias, y me había quedado pendiente con Antonio Aracre este tema, ¿no?, de los riesgos de espiralización o no de la crisis. Hablemos del censo. Mañana feriado nacional por el censo 2022. Florencia. Exacto, es el censo de población, viviendas, hogares, y la gente tiene que responder sobre eso. Es un censo nacional que tenía que haberse hecho hace 2 años, se hace cada 10, así que con la pandemia no se pudo, está retrasado. Eso quiere decir que hay un montón de información que el país necesita tener para, por ejemplo, tomar algunas políticas públicas que de otra forma no se pueden saber, así que es muy importante responder el censo. Algunos datos que tenemos que saber sobre esto. Primero, que es la primera vez que se hace un censo de estas características. Es un censo de derecho. Hasta ahora teníamos un censo de hechos. Se acordarán algunos que hasta ahora nos censaban donde habíamos pasado la noche anterior. Ahora no es así. Ahora es el censo donde pasamos las 4 noches de la semana, donde habitualmente pasamos por lo menos 4. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los hijos de padres separados, donde pasan habitualmente 4 noches de la semana. Bueno, eso es lo que tiene que tenerse en cuenta. Entonces, ¿tienen que estar todos los habitantes del domicilio para el momento del censo? No, pero por lo menos tiene que haber uno que tenga toda la información de todos los habitantes. Por eso cuando les decía, los chicos de padres separados, bueno, si se tienen que poner de acuerdo, pero sí, lo van a censar, que el chico tiene que ser censado en la casa donde está más de 4 días, entonces ese padre, esté el chico o no ahí en ese momento, tiene que responder considerando ese integrante de la familia. ¿Qué pasa con los que hacen el censo virtual? Bueno, hasta ahora el 40% de la población ya respondió el censo virtual. Se calcula que son en total 15 millones de hogares, es un montón, el 40%, pero no termina, decíamos antes, el censo hasta el momento en que puedas vos o que algún integrante de tu hogar hablar con el censista. Pasa el censista y ¿qué le tenés que mostrar si hiciste el censo virtual? Si hiciste el censo virtual, cuando terminaste el censo te apareció un código alfanumérico de 6 dígitos. Sí. Ese es el código que le vas a mostrar al censista. ¿Dónde se lo vas a mostrar? En la puerta de tu casa, dentro de tu casa, en el hall. Da lo mismo, lo resuelven entre ustedes. Cuídense por el COVID. O sea, hay que responder con ese código, que uno lo puede tener anotado, lo puede tener en el celular. Exactamente. Y ya con ese código el alcanza. Censista anota y ya sabe que esa persona está censada. Ahora, si cuando hiciste el censo virtual de repente cometiste un error y te das cuenta una vez que lo terminaste y ya no podés volver atrás, entonces le tenés que decir al censista y el censista te va a hacer el censo de nuevo. O sea, es importante que todas las inquietudes las salden con el censista. ¿Cómo identificar al censista? Bueno, va a estar con una pechera, con un logo del INDEC, pero además va a tener credencial, así que solicítenla si es que la quieren pedir. El formulario online... ¿Cuánto dura el cuestionario que hace el censista? Son entre 10 y 20 minutos y además, como en este caso es la primera vez que está esta opción de la virtualidad, se cree, si bien el censista puede pasar entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, se cree, por lo menos es la intención del INDEC, que termine muchísimo antes de las 6 de la tarde, salvo en algunas regiones. Pero no podés saber si va a pasar por tu casa a la mañana o a la tarde. No lo podés saber. Eso es aleatorio, depende de cómo estén las coberturas. Exacto, y siempre tiene que haber alguien en el domicilio para eso. Si pasa que ningún habitante de la casa puede estar por alguna razón de urgencia, porque recordemos que esto es obligatorio,
Entonces le pueden dejar al vecino, algún vecino o al encargado del edificio, si es que tiene edificio, este código alfanumérico del que les hablo de 6 dígitos para que se lo pueda entregar al censista. Entonces, hasta mañana a las 8 de la mañana se puede hacer el censo virtual, es decir, hasta que empieza el censo presencial se puede hacer el censo virtual. Así que se meten en censo.gov.ar y ahí responden todas las preguntas. Ahí decíamos el código alfanumérico de 6 dígitos y eso es lo que hay que presentarle al censista. Ojo, porque al comienzo del censo te da un código. Ese no es el código que tenés que presentarle, sino que es tu código para entrar. ¿Qué pasa con las multas? Ahí está ese código que se generó. En ese caso son todas letras, pero ahí a veces tiene números. ¿Qué pasa? Se espera que la población conteste, pero puede pasar que el censista está haciendo algunas preguntas y alguna persona dice, yo esa pregunta no la quiero contestar. Bueno, eso es ilegal. Eso ¿Es anónimo el censo? Es completamente anónimo. Eso no puede suceder. Una persona no puede no contestar. Si una persona se niega a contestar una pregunta o todo el censo, o si contesta algo y está mal o lo contesta a propósito para que salga mal, entonces puede ser multado. Las multas van entre los 1.000 pesos... Perdón, déjame aclarar algo. Sí. Si vos contestás algo mal, no hay forma que el INDEC detecte que estás contestando algo mal y obviamente no hay forma de que por eso te Pero puede ser en el momento que se dé cuenta. Una multa. Obviamente los casos de multa, me imagino, son los cuales hay una actitud grosera con el encuestador, claro, o una situación violenta o una situación que manifieste efectivamente que se está de alguna manera rechazando la encuesta. Si uno, como un encuestador, cuando te hacen la encuesta política, le contesta cualquier cosa, no hay forma de que el INDEC lo pueda detectar. No hay forma, porque es anónima, entre otras cosas. Lo que sí, bueno, tiene que ver con una responsabilidad mínima de ciudadanía. No importa este gobierno que se termina en 1 año y medio. Después viene otro, después vendrá otro. Entonces, ya sea que esté con Milei, ya sea que esté con Macri, con este gobierno o con la izquierda o con quien sea, es un instrumento que sirve para diseñar mejores políticas, ya sea económica, social, de todo tipo, en el futuro. Entonces, lo vimos en pandemia, no sabíamos cuántas vacunas se necesitaban. Es un poco la responsabilidad, pero no hay forma de que el encuestador, que además está cansado, de que además viene caminando y demás, detecte que hay falsedad en la información que se brinda. Ahora, ¿las multas cuáles son? Las multas van entre los 1.000 pesos y los 100.000. Efectivamente, lo que espera el INDEC es no tener que llegar a esta situación y que la gente se pueda predisponer a contestar todo esto. Lo que sí también hay que tener en cuenta es que, como va a haber, o sea, ningún local comercial puede estar abierto, salvo algunas farmacias de turno, dice el INDEC, que puede llegar a haber, pero a partir de las 8 de la noche recién va a haber locales comerciales. Entre las 0 y las 20 de mañana no va a haber ningún local comercial. Entonces sí puede ocurrir que haya alguna inspección en la calle, porque no podemos tener ningún local comercial abierto, ni cines, ni bares, ni nada. O sea que todo lo que haya que comprar hay que ir a comprarlo hoy para estar abastecidos. Ese sí va a ser un problema, porque obviamente no va a haber ninguna autoridad pública, y si no va a pagar un costo político muy grande. Lo quiero ver a los intendentes en el conurbano, o lo quiero ver a Larreta en la ciudad, que pague el costo político de cerrar un comercio después de lo que vivimos en el 2020-2021. De nuevo, tiene que ver con una responsabilidad ciudadana. Lo quiero ver sobre todo a los intendentes del conurbano, ya sean de cualquier color político, cerrando negocios porque tuvieron el kiosco abierto, el kiosquero abierto o el comerciante abierto. Ninguno va a querer asumir la responsabilidad, empezando por el presidente Alberto Fernández para abajo, ¿no? El presidente que tiene que pagar 1.600.000 pesos de multa porque hizo la fiesta en plena pandemia. Entonces, de nuevo, es una responsabilidad individual de cada uno. Bueno, confiemos en las responsabilidades de cada uno. También hay que tener en cuenta que el transporte público va a tener cronograma de domingo, cronograma de feriado, es lo mismo, y los censistas viajan gratis. También que lo sepan, son más de 600.000 los censistas, 650.000 se calcula. Y bueno, la idea es que salga bien, es importante el censo, decíamos, para toda esta información y para todas las políticas públicas. Estamos hablando de nivel educativo, de salud. Es importante para un montón de políticas públicas para los próximos 10 años.
Flor, gracias. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de los aumentos que ya están ocurriendo en mayo. Atención que hay aumentos de precios en distintos sectores, estos relevados por distintas consultoras. Vamos a ver qué está pasando, ¿no?, con esta dinámica también en mayo. Tanda y ya volvemos. Pablo, ¿qué pasó entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich? Bueno, a ver, hubo una audiencia de mediación que obviamente fracasó como se esperaba. No hubo un acuerdo entre Bullrich y Alberto Fernández. Recordamos que Patricia Bullrich había denunciado que existieron coimas o presuntos desvíos de fondos para que el gobierno argentino no acceda a la vacuna de Pfizer, es decir, planteó que Alberto Fernández había pedido coimas o sus funcionarios para comprar la vacuna de Pfizer. Alberto Fernández metió una demanda y ahora tocaba la mediación que fracasó. Se especulaba con que se pudieran ver cara a cara. Patricia Bullrich no se desdijo de las acusaciones que había hecho contra el gobierno de Alberto Fernández y finalmente la demanda sigue adelante. Alberto Fernández reclama una indemnización de 100 millones de pesos por este daño moral que Patricia Bullrich le habría infringido cuando planteó estas denuncias de sobornos para acceder a la vacuna de Pfizer. El abogado de Alberto Fernández dijo que ella vino a hacer un show político y que fue por eso que no se cruzaron. Patricia Bullrich planteó: el presidente se escondió y no se animó a darme explicaciones en la cara de por qué no había accedido a la vacuna de Pfizer. Bueno, a ver, un show político, judicial, mediático, que también el presidente Alberto Fernández aprovecha un poco para sacar el foco de la interna del gobierno y poder también avanzar en una agenda contra la oposición. Son algunos gestos incluso de distensión que se hablan con la agenda, con la interna oficialista. Bueno, empecemos a apuntar un poco más a la oposición y no hacia adentro. Sí, pero el tema fundamental era por qué Pfizer no antes. Y lo que nos enteramos es que no solamente era una cuestión de lo que se conoce con Pfizer y demás, sino que era una interna feroz dentro del oficialismo. Sí, que tenía que ver también incluso con una cuestión hasta geopolítica, ¿no? Vinculado a qué vacunas se iban a acceder. Había un sector del oficialismo que quería ir hacia las vacunas Sputnik y las de China, otros que planteaban de acelerar los contratos con las vacunas, los laboratorios norteamericanos. Pero más allá de esa interna política, lo que Patricia Bullrich planteaba es que directamente funcionarios del oficialismo le habían pedido sobreprecios o le habían pedido coimas a Pfizer, puntualmente al laboratorio Pfizer, para poder cerrar el contrato con la Argentina. Bueno, esto generó que Alberto Fernández metiera esta denuncia, repito, por 100 millones de pesos a Patricia Bullrich, que viene desde el año pasado. En este momento se hizo esta audiencia de mediación. Patricia Bullrich no se retractó y Alberto Fernández va a seguir adelante con esta denuncia contra la presidenta del PRO. ¿Cómo sigue el tema de Alberto Fernández ofreciendo pagar para que no siga la causa penal por la fiesta en Olivos? Sí, finalmente esa causa queda cerrada, ¿sí? Alberto Fernández ofrece pagar y la Fiscalía acepta 1,6 millones de pesos que van a ser donados al Malbrán, según aceptó el fiscal. Y esto es para cerrar la causa de la fiesta de Olivos, el famoso brindis con Fabiola, el error que había cometido su querida Fabiola, había dicho Alberto Fernández, que recordamos, esta foto se dio en plena cuarentena, en lo más estricto de la cuarentena. Hubo una denuncia penal contra Alberto Fernández por violar las disposiciones sanitarias en torno a las cuarentenas y para prevenir el COVID-19. Finalmente, Alberto Fernández ofrece esto: cerrar la causa a cambio de pagar 1,6 millones de pesos, ¿sí? Y a su vez, Fabiola Yáñez también planteó 1,4 millones de pesos. En total van a ser 3 millones de pesos que la familia de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez va a donar al Malbrán. Esto es la información que surge de fuentes judiciales. Bueno, ¿qué más se puede aportar de eso? No se puede aportar nada más, porque la verdad que es una vergüenza por donde se mire. No solamente lo que hizo en su momento Alberto Fernández, ya lo comentamos, sino la solución. Es decir, la otra solución era tareas comunitarias. Alberto Fernández demuestra que está en una sociedad donde la mitad de la población gana 100.000 pesos por mes y tiene que ajustar en todo, que él soluciona su problema legal donando 3 millones de pesos. Sí, eso sí. Es decir, la verdad que es un gesto un poco obsceno de cómo la política tiene otros recursos. Así como la política tiene la prepaga, así como la política tiene la escuela privada, el sanatorio privado, todo, él soluciona el problema legal no haciendo tarea comunitaria,
sino pagando 3 millones de pesos. Pero eso es lo que le aceptó la justicia, porque se negoció mucho y es lo que el Código Penal da esas dos opciones. Claro, por eso estoy diciendo. Claro, pero no personalmente, todo el mundo tiene la posibilidad de pagar eso para claro, solucionar. No, él dice que va a personalmente pedir vos un sos crédito. político, vos sos político. Así como los políticos en la Argentina hablan de la educación pública, o de la salud pública y no pisan un hospital, no para inaugurar y demás, sino para ir y atenderse. Los que no somos políticos, podemos hacer lo que querramos. Ahora, si vos estás diciéndole a una sociedad una cosa, tenés que enviar un mensaje en esa línea. Entonces, en el menú que tenía Alberto Fernández, y vi algunas críticas, obviamente entran dentro de la oposición, que le dicen esto, lo otro, pero algunas críticas más inteligentes que dicen, che, vos sos político. ¿Por qué no das una señal que no todo se arregla con plata en la Argentina? Pero por eso te digo que es lo que le aceptó la justicia, porque él hizo muchas propuestas, o sus abogados hicieron muchas propuestas. De hecho, habían propuesto menos plata, porque ahora va a tener que pedir un crédito. Pero digo, él no podía agarrar y decir, bueno, hasta que no me acepten una tarea comunitaria, yo no cierro la causa, porque yo creo firmemente que esto no se arregla con plata, sino con una tarea comunitaria para mostrar que yo no soy parte de la cúpula y la casta privilegiada que soluciona todo con plata, siendo político, que además son varios sueldos, ¿no? Porque el presidente, no sé cómo está el sueldo, pero son varios sueldos del presidente. Evidentemente el presidente tiene plata que entra por otros lados, que no solamente va por el sueldo del presidente. Pero no le Es dirían, parte no de sus pone la ahorros. plata que tiene. ¿Cómo? No le dirían, no pone plata, cobra por nosotros y no pone la plata. No le digo la No, crítica. eso es lo no que- sé. la oposición puede decir lo que... Yo doy mi opinión personal, digamos. A mí me parece que los políticos hace rato que no dan ninguna señal, que ya ni se calientan por dar señales. Pues dicen, bueno, no importa. Y por eso el crecimiento de Milei. Digamos, dicen, no importa, ¿para qué voy a hacer señal de ir y atenderme en un hospital público si la gente ya sabe que voy a hacer demagogia? ¿O para qué voy a enviar a los chicos a la escuela pública si ya la gente sabe que yo vivo en otro mundo? Yo tengo otro tipo de vida, otro nivel de vida, estoy hecho. Entonces, a mí me parece que eso me sorprende. Que para un político, obviamente sería una señal mucho mejor enviar una señal de que no se soluciona todo con plata. Evidentemente hay algunos que ya ni se calientan. Obviamente entre los despelotes que tiene Alberto Fernández puede parecerle algo menor, pero hay mucha gente que sufrió verdaderamente, no solamente en términos personales, el fallecimiento de un familiar, sino también en términos económicos, y él muestra que, bueno, se soluciona con dinero y se cierra la causa penal. Me parece que había otras soluciones o podía dejar algo abierto en ese aspecto. Vamos a la tanda porque si no estamos muy pasados. Después vamos a hablar con Adrián Sack y me quedó pendiente el tema de los precios de los alimentos que está pasando en mayo. Tanda, ya volvemos. Bueno, está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá. Bueno, acá están cada vez más preocupados por lo que ya llaman la Bidenflación, ¿no? Hacen ese juego de palabras los opositores y los que están viendo a la inflación como el principal problema de los Estados Unidos. De hecho, hay una encuesta de Ipsos que se publicó ayer por la noche que habla que es la principal preocupación del ciudadano estadounidense promedio. En un 52% de los encuestados, de los 2.000 encuestados, es una encuesta nacional, lo puso como primera preocupación. Recién después viene la grieta, ¿no? La polarización política e ideológica y también los tiroteos masivos, como aquel del que estuvimos hablando ayer y que hizo viajar hoy al presidente Joe Biden a prestarle sus condolencias a Buffalo, a New York y a dar un mensaje fuerte contra el supremacismo blanco. Pero la inflación es lo que tiene justamente muy preocupada a la Fed, a la Reserva Federal, porque lo que se está evaluando es qué se va a hacer con el tipo de interés el mes que viene, en junio. Se hablaba de que iba a volver a subir medio punto, que fue la suba más fuerte que tuvo en mucho tiempo este mes que pasó en abril. Pero están también los temores de que este nuevo aumento fuerte del tipo de interés haga que cada vez haya más pronósticos de recesión. Yo te traigo un dato fresquito que desde un entorno que conozco bastante, que es el de las grandes corporaciones acá en los Estados Unidos, y hace un rato nada más se dieron a conocer los resultados de Walmart, ¿no? El gigante de los supermercados,
supermercado más grande del mundo. Bueno, por primera vez en muchos años dio un resultado negativo en cuanto a recorte de beneficios. Cayeron las acciones 7% de Walmart hoy. Y esto pasó, ¿por qué? Porque al principio se reducía la cantidad de mercadería que compraban los minoristas, ¿no? La gente, los consumidores. Pero como aumentaban los precios, los beneficios se mantenían. Ahora se empieza a traducir en recorte de ganancias la inflación. Eso sí que realmente no tiene precedentes en los últimos años acá en los Estados Unidos. Y ya empiezan a florecer las críticas, ¿no? También, no solamente contra la administración Biden. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se peleó muy fuertemente acusándolo a Biden de generar inflación por la cantidad de subsidios enormes que dio durante la pandemia y también ahora, donde muchos estados se siguen recortando los impuestos, ¿no? O sea, se sigue subsidiando también a la gente. Y bueno, esto produjo una gran ira dentro del gobierno, pero también otros empresarios fueron criticando la política económica de Biden. Pero a la Fed, un titular anterior, vos recordarás a Ben Bernanke, que fue jefe del actual presidente de la Reserva Federal, del director de la Reserva Federal, ¿sabés qué criticó? Criticó el gradualismo de la Reserva Federal. Dijo que este interés que está subiendo ahora lo tendría que haber empezado a subir a mediados del año pasado, cuando ya había indicios de inflación. Y que ahora, porque todos estamos hablando de que bajó acá la inflación, ¿no? Que pasó de un 8.5% interanual en marzo a un 8.3% interanual en abril. Bueno, el tema de la inflación núcleo, que no bajó, que al contrario se duplicó y que habla de que hay una presión inflacionaria que va a seguir haciendo subir los precios en lo que queda del año. Adrián, gracias. Adrián Sacre de Estados Unidos. Bueno, mostramos lo que está pasando con los precios ya en mayo. Esto lo había anticipado Claudio Slotnick. Mostremos ahí la placa y te hago la última con Antonio Aracre. ¿Cómo ves la dinámica de precios? Vos decías hasta cuándo ves una dinámica de precios y sobre todo alimentos, ¿no? Que viene con aumentos que no frenan, pese a que hay segmentos de la demanda que evidentemente están desacelerándose. Creo que hay todavía 2 o 3 meses complicados porque las paritarias están terminando de definirse, se adelantaron, pero están en un proceso de anticipación ejecutándose. Las tarifas que se terminarán de ajustar entre mayo y junio y el dólar oficial que se estuvo muy pisado el año que viene y todavía no recuperó toda la competitividad que debería. Así que yo no creo que hasta agosto o septiembre veamos una baja muy importante que nos lleve a ese 3% mensual que es deseable, pero y que me parece que es lograble con todo lo que se está haciendo por el lado de la macroeconomía. Claro, el tema es cómo atravesarse ese desierto, ¿no? Porque exactamente. 5% mensual es 80% anual. Con mucho apoyo 4 político. es 60% anual. Se necesita mucho apoyo político. Antonio, gracias. Siempre muy interesante escucharte. Cerramos con un datito de color, pero que bueno, hizo mucho ruido, ¿no? Respecto a Naciones Unidas, recomendándole a todos los funcionarios diplomáticos que vienen a la Argentina que obviamente vendan los dólares en el blue o en los dólares libres alternativos, que es la forma de llegar con dólares y hacerse de 200 pesos o más. Así es, Maxi, porque hace unos días hubo un seminario internacional donde vinieron funcionarios de distintos países del mundo, fue en el NH, un seminario organizado por la ONU sobre movilidad eléctrica. El punto es que en las recomendaciones, no sé si tenemos la placa por ahí. Se está viendo el aire. Lo que piden, lo que sugieren, mejor dicho, a los que vienen de distintas latitudes del planeta al seminario, es que cambien sus divisas en casas de cambio de la zona, que no hay ningún tipo de problema con la seguridad, e incluso ponen un número de WhatsApp de una cueva que cambia dólares al blue. Lo ridículo también es que participaban funcionarios del gobierno argentino, había un subsecretario de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, por ejemplo, y deja en evidencia esto como ya está absolutamente naturalizado lo de vender los dólares en el blue y que absolutamente nadie, de hecho los números así lo demuestran, va y cambia los dólares al tipo de cambio oficial. Más allá de ser un papelón para el gobierno, digamos, ¿no? Que ya las Naciones Unidas convalide esto, lo que es insólito es que los hacedores de política económica no encuentren una fórmula para que la Argentina tenga, acumule en sus reservas los dólares que traen los extranjeros que vienen a hacer turismo o a hacer negocios en el país. Cuando viene un funcionario de Naciones Unidas y venden el blue, esos dólares
pasan de largo del Banco Central. El Banco Central no ve nada. Bueno, te sujeta el blue. Bueno, te da oferta el blue también. Bueno, pero ¿sabés lo que está sucediendo? Que la Argentina está gastando, por los argentinos que van afuera de turismo o de compras al exterior, 500 millones de dólares mensuales, que son entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales, y el ingreso de dólares que viene por el mercado de cambio oficial por tarjeta de crédito son 20 millones de dólares por mes, nada. Es decir, si vos lograras que el que viene a la Argentina, que ha venido 1 millón de extranjeros a la Argentina desde que se levantaron las restricciones, vendiera los dólares en el mercado único de cambios, el Banco Central no estaría poniendo restricciones por todos lados. Y esto te lo marca hasta las propias Naciones Unidas, que le recomienda al que viene de afuera que venda los dólares en una casa de cambio en el blue. Querías hacer una aclaración respecto al censo. Terminás de hacer el censo digital y anotate el código final de ese censo, porque se supone que INDEC te tiene que mandar un mail, pero a veces esos mails se demoran o no llegan y de esa manera tenés el código del censo digital. Si no te lo anotás, hacele una captura de pantalla, pero tenelo. Es muy importante, gracias Flor por la aclaración. Nos estamos retirando, ya llega Mariana Contatesi y Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre a las 13 aquí en MMD. Chau, pásenla bien.